Buenos días. Dios bendiga a todas estas personas lindas que nos... Buenas tardes. Buenas tardes. que nos escuchan a través de tu programa Verdad Profunda. Y hoy queremos traer un tema impactante. Tristemente nuestros anfitriones, como siempre, ¿verdad? Nuestro hermano Isaac y nuestra hermana Margie no van a poder estar con nosotros, pero como habíamos mencionado, tenemos un invitado especial. Y antes de nosotros introducir a nuestro invitado, vamos a hacer una oración. Raquel, si nos puede dirigir en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has permitido, Señor, otro día más de vida, otro día más de tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, tu gracia y tu favor que nos sigue diario. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, por esta oportunidad de seguir enseñando a través de esta plataforma y tocando vidas, Señor, para la honra y gloria tuya. Señor, que tú seas que dirija esta sesión, este episodio, y que tú pongas palabras, Señor, de sabiduría en nuestras bocas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y como decíamos, hoy traemos un tema hermosísimo, amigos y hermanos. Y para que ustedes vean, primero el tema, Raquel, ¿cuál es? El tema es muy interesante. El tema es el perfil psicológico de Jesús. ¡Wow! Y por eso invitamos a un pastor terapéutico, amén, médico y todas las cosas, amigo y hermano. Hermano, colega, todo sí. Entonces, por eso, ayúdanos a entender, Raquel, ¿quién es esta persona? Bueno, esta persona es el pastor Carlos Quijada. Y él nació en el municipio de San Juan, Puerto Rico, de padres dominicanos, el 27 de marzo del 1980. Durante su niñez vivió en Santurce, Puerto Rico, en la ciudad de Nueva York, y luego en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, wow, donde le entrega su vida a Jesucristo a la edad de 9 años. Allí reside hasta sus 25 años de edad, cuando obtiene su grado como doctor en medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago. En el verano del 2018, el pastor Carlos y su familia se mudan a San Antonio, Texas. Una vez mudados, es establecido como pastor asociado de la iglesia Last Chance Ministries, bajo el pastor Jimmy Robles. Allí revitalizaron el ministerio hispano, y en septiembre del 2023 nace de ahí otro ministerio llamado Ministerios El Camino, or The Way Ministries, donde Carlos Quijada es el pastor actualmente. El pastor Quijada posee una maestría de Capella University en consejería clínica, con especialidad en salud mental desde el 2015. En el 2019 completa sus estudios de maestría en divinidad de Regent University. Recientemente pudo completar su doctorado en ministerio en Regent University con una concentración en liderazgo cristiano. ¡Wow! Dios ha bendecido a nuestro pastor Carlos Quijada con mucha sabiduría y entendimiento, y como has escuchado, él hace varias cosas, él hace varias funciones, pero lo que más le apasiona al pastor Quijada es llevar el mensaje a todas las naciones. Wow. Utilizar su sabiduría, su entendimiento para bendecir
a la comunidad. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué Gracias. bueno! Y vamos a traer a nuestro hermano y pastor, Carlos. Dios bendiga, hermano Carlos. ¿Cómo estás? Ah, amén. Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevamente estar con ustedes. Dios les siga bendiciendo y bueno, es un gusto el poder estar aquí en esta noche. Es un placer Amén, tenerte amén. en esta plataforma. ¡Wow! Siempre. ¡Qué bueno, qué bueno! Pastor, yo sé que Dios ha sido muy bueno en su vida porque conocemos un poquito de usted, pero nuestros amigos y nuestros hermanos obviamente no conocen. Entonces, ¿qué lo llevó? Yo espero que ya se pause aquí, ¿verdad? Con los estudios y la superación. Pero ¿qué lo lleva Sí. a esa pasión de seguir conectando, educándose y llevando más y más? Tú sabes una cosa, Ignacio, que bueno, ha sido un lema en mi vida, es que uno nunca termina de aprender. Es como, hay una frase en inglés, a lifelong learner, Yes. que es un aprendiz por toda la vida. Y bueno, sé que no solamente en las universidades, pero también a través de experiencias de vida uno puede seguir creciendo y sí, aunque ya hasta a menos que Dios me diga claramente de volver, pero pienso que ya este es mi último grado universitario y pero aún así sé que tengo mucho por aprender, Sí. así como todos nosotros, ¿verdad? Y siempre hay que estar abierto a nuevas experiencias. Exactamente. Amén, Que amén. mientras estemos vivos siempre estamos aprendiendo Exacto. del que no tiene hogar, de que está en la calle, aprendemos siempre algo. Entonces Claro que es sí. como usted dijo, tenemos que estar abiertos a siempre aprender, porque siempre hay algo nuevo. Tú no lo sabes todo, ¿me Eso es entiendes? así. Uno nunca lo Eso sabe es todo. así. Y yo sé que Dios es bueno, Dios es bueno. La primera pregunta que yo quiero hacer antes de nosotros elaborar este tema, y lo voy a hacer tanto para el pastor Carlos como para Raquel, cuando nosotros hablamos de lo que es, por ejemplo, ir o explorar un perfil psicológico de Jesús, ¿cómo nosotros traemos eso? ¿Qué nos imaginamos? Porque yo sé que como el pastor Carlos y Raquel han tenido experiencia en terapia y yo también. Entonces, uno cuando analiza perfil psicológico, ya es como, hey, déjame ver cómo esta persona actúa, cómo esta persona. Pero ¿qué ustedes entienden para Jesús, que fue lo máximo que vivió en esta tierra y es lo máximo que existe? ¿Qué tú entiendes, Carlos, y después Raquel, cuando escuchas ese tema? Claro, claro. Tú sabes, una de las cosas acerca de esto es que Jesús, él, como dice la palabra, él fue Dios, pero se hizo enteramente hombre. O sea que cuando hablamos del perfil psicológico del Señor, se está refiriendo a la humanidad. Él, al igual que cada uno de nosotros, él experimentó emociones, podemos observar rasgos en su comportamiento, en su carácter y ese tipo de cosas que lo hacían a él un humano tal y como nosotros. Exacto. Y pienso que eso es lo maravilloso de Jesús, que él cuando vino no era una especie de fantasma ni alguien como algunas personas, e incluso en los tiempos de los apóstoles decían que él no vino en carne, sino que él era un ser espiritual que andaba por las calles. No, él era un ser humano que experimentó muchas de las cosas que nosotros experimentamos. O sea, Wow. que eso pienso que es algo muy, muy hermoso y maravilloso acerca de nuestro Señor. Wow, Sí. me gustó. Definitivamente
Jesús es algo bello, bello y hermoso. ¿Qué tú dices, Raquel? Bueno, vemos que Jesús experimentó, siendo hombre, experimentó muchas cosas que se supondría que afectaría su psiquis, ¿me entiendes? Su mente, sus emociones. Sin embargo, él mostró que él pudo traspasar y él pudo mantenerse sano mentalmente, sano emocionalmente. Él nunca mostró una desesperación, nunca mostró que no se podía lograr algo, nunca mostró un temor o una ansiedad o una depresión. Entonces, eso deja mucho decir. Wow, lo que tú estás diciendo es que a pesar de ser un 100% hombre, porque hay gente que quiere poner como que porque él tuvo una parte como Dios, su deidad, que no fue hombre, y por eso no es hombre. No, él fue hombre al 100%. Y es, Claro. porque de hecho, nosotros cuando la Biblia bien dice en Revelación, no sé si Carlos recuerda eso pasar, pero en Revelación la Biblia dice que Israel les reconocerá cuando vean quién es este, el que le traspasamos. Pero para ellos reconocer tienen que ver algunas cicatrices, algunas cosas, algunas marcas. Claro. Y Tú sabes que cuando Jesús resucitó, ellos le pudieron, o sea, como evidencia fue que vieron las marcas Sí, de los clavos en sus muñecas. Él sí. fue traspasado porque sí, el luego de la resurrección fue glorificado. Y bueno, y también quiero mencionar cuando Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, que él dice que aunque conocieron a Jesús según la carne, ya no lo conocerán así. O sea, que cuando él estaba en la tierra, o sea, los discípulos que andaban con él, lo vieron, lo conocieron desde una perspectiva humana, Ujú. pero así como nosotros tenemos esa esperanza, wow. él fue glorificado, por eso se le llama, él fue el primogénito, el primer fruto de la resurrección Así del es. Señor. Así Wow, es. eso me gusta. Entonces, amigos y hermanos, a medida que descubrimos quién es Jesús, desde esa perspectiva estaremos invitados a todos nuestros amigos y hermanos a profundizar en nuestra propia vida, ¿verdad? Buscando emular su carácter y su corazón, esa compasión, porque Jesús, aún en la cruz, con todo el dolor y el peso, sufriendo, ¿sabe lo que pudo decir? Dios, Padre, no, perdónalo porque ellos no Perdónalos. saben lo que hacen. En otras palabras, no tomen en cuenta esto que están haciendo. Exacto. ¡Wow! Hay que ver que ese es un perfil poderoso y que Sí. nosotros debemos de imitar continuamente. Sí. ¿Qué tú crees, Raquel? Ahí se vio que él en ningún momento él perdió el control. En ningún momento él mostró descontrol mental. Aunque se puede decir que la circunstancia llevaba a eso, pero nunca perdió su estabilidad mental. Ok, entonces vamos a pedirle al pastor Carlos que nos hable un poquito de la empatía de Jesús, que yo creo que es un tema único. Sí, claro que sí. Bueno, yo quisiera comenzar por explicar, ¿verdad? Y quizás algunos de la audiencia se preguntará, bueno, ¿qué es empatía, verdad? ¿Qué se refiere? Y para ponerlo en palabras simples, empatía es cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona. Sí, Eso amén. requiere sensibilidad, requiere tener conciencia de lo que otra persona puede estar experimentando, ¿verdad? Cuando uno ve el dolor ajeno, ser
sensible y poder conectar con las personas. Y estos son rasgos que son muy evidentes en la persona de Jesús. Incluso hay un pasaje bíblico en Isaías capítulo 53 que muchos de los que tenemos un tiempito en estos caminos conocemos, y es sobre el sufrimiento de este siervo que, que sería el Mesías. Y bueno, y esto fue escrito mucho tiempo antes de que Jesús apareciera en nuestro plano terrenal, pero habla de cómo este siervo, esta persona, este personaje, iba a llevar nuestras dolencias, iba a sufrir el castigo de nuestra paz. O sea que está describiendo de alguien que no solamente iba a venir así como en un caballo, así como estos héroes que vemos en las Sí. películas, ¿verdad? Sí. Sino que iba a ser un siervo que iba a venir humilde, y él iba a experimentar nuestro dolor, iba a experimentar nuestra condición humana, y hasta el punto de que él iba a pagar el precio Ujú. por nosotros. Y Wow. si alguien me dice que eso no es empatía, yo no sé qué llamarle. Exacto. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, hermano. Ujú. O sea, que eso, y bueno, y claro, en sus interacciones con las personas, Jesús era una persona que cuando veía el dolor humano, él sentía compasión. Así es. El Sí. hecho de que él se hizo carne, Amen. eso es una forma de empatía. Es como cuando Sí, uno wow. trata de ayudar a alguien, y tú te vuelves en uno de ellos Sí. para mostrarle el camino a la vida. Wow. Ujú. Pastor. Ahí hay mucha tela por donde cortar, era que Así es. Así Sí, es. es una yo, verdad profunda. sí, Exacto. yo sé que mientras usted hablaba, yo me recordaba que Jesús iba caminando con sus discípulos, iba a una viuda que acababa también de perder a su hijo. Ujú, Y Jesús tuvo compasión. Ahí mostró prácticamente esa palabra que se mencionó al principio, la empatía, ¿verdad? Él sintió el dolor de esa mujer. Y hay ujú. un verso también muy popular que lo conocen, que Jesús lloró. Sí. Me Sí. parece que Juan 1:14, no, 14:1. 14:1. Eh, Ujú. y yo digo, wow, cuando Jesús lloró, no es que, no, esas lágrimas no fueron como si fueran una lágrima por cualquier cosa. Había un sentimiento detrás de esas lágrimas, expresando ese sentir. Entonces, Claro. yo sé que Dios es bueno. Dios es bueno porque nos habla y nos enseña a nosotros que Jesús tiene empatía por nosotros y que nosotros, como siervos de Jesucristo, debemos de practicar esa parte de Así Jesús, es. Así sin es. duda. Eso es muy cierto. Hay veces que en el pueblo de Dios hace falta ese nivel de empatía, y es como dijo el apóstol Pedro, que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Ujú. O sea, él se pudo identificar con el dolor ajeno. Él, es como dijo Pablo, él no vio el ser igual a Dios como Ujú. algo a No que es práctico, aferrarse, sino que sí. él se despojó a sí mismo, se hizo en forma de hombre y anduvo como siervo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, vemos Jesús, él, como yo le digo a las personas, él no tenía que hacerlo, pero él quiso hacerlo Amén. porque nos ama. Wow. Y esa es la grandeza de su amor y su misericordia. Así es. Así es. Ujú. Raquel, ¿y qué tú piensas de esa parte que expresó el pastor Carlos según Jesús? Sí, la empatía es algo que se requiere am,
en estos tiempos y vemos que en el pueblo de Dios, en vez de tener más empatía, se han enfriado los corazones. Y lamentablemente, y eso es bíblico, lo dice la Biblia, por la maldad de muchos, el corazón de muchos se enfriará. Entonces, lástimamente, se ve eso en el reino de Dios. Entonces, tenemos como cristianos que tener la postura de tratar de buscar el trono de Dios y decirle, Señor, lléname con tu amor. No permita que mi corazón se endurezca. Ayúdame a sentir el dolor del prójimo. Ayúdame a tener esa compasión para el prójimo. Entonces, y esa es una oración diaria, porque la maldad es tanta, la oscuridad es tanta y está alrededor de nosotros que cuando uno viene a ver, se enfríen nuestros corazones. No porque queremos, no porque planificamos eso, simplemente se enfría porque es mucha maldad alrededor de nosotros. Y si no nos conectamos con Dios y no pedimos que Él nos llene con su amor y Él que nos guarde nuestros corazones y nuestras emociones, fácilmente caemos en frialdad. Así es. Y yo quiero... Perdón, Carlos, ¿quieres decir algo? No, digo yo que amén, así es. Estoy de acuerdo con Raquel en eso. Sí, porque no hay una forma en la Biblia que no muestre la empatía del Señor. Yo creo que en cada episodio, ese es uno de los escenarios que nosotros podemos identificar ampliamente en la Biblia, la empatía que Jesús tuvo. Una parte que queremos introducir es la paciencia y el perdón de Jesús. Jesús también mostró una inmensa paciencia y perdón, no tanto para la humanidad en general, sino para sus discípulos. Si tú puedes buscar en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, dice allí, mientras estaban siendo el mismo Jesús crucificado, ¿verdad? Dijimos esa palabra ahorita. ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalo. Oye, psicológicamente, hermano Carlos, cuando una persona está haciendo una maldad, planea, porque vamos a analizar esto desde ese punto de vista psicológico. El Señor está diciendo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Tú y yo y Raquel sabemos que en psicología, en terapia, cuando tú te unes con un grupo, planifica lo que van a hacer, ejecutan ese plan y siguen hostigando ese plan, no hay mucha forma de decir que estas personas no sabían lo que hacían. Entonces, desde esa perspectiva psicológica, sí vemos que sí sabían, pero ¿saben qué? Si ellos supieran quién era esa persona a quien ellos estuvieran crucificando, matándole, entonces ahí ellos pudieran decir, no, espérate, estamos atentando contra Dios. Lo que significa que ya sea que lo matemos o no, ese no muere, es Dios. Pero ahí faltaba mucha empatía, porque aunque sí sabemos que fue Dios, pero fue un ser humano. Y ni siquiera pudieron mostrar compasión y empatía a un ser humano. Eso deja dicho muchas cosas, o sea. Hermano Carlos, cuando dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. ¿Qué te llega a tu mente en ese aspecto? Tú sabes que esa es una de las partes de la vida de Jesús que a mí
me impacta más el estar crucificado. Muchos científicos hablan acerca de cómo era el proceso de la crucifixión, el dolor excruciante, encima la humillación psicológica y encima Ujú. de eso el grado de estrés o de distrés en este caso que Jesús estaba siendo sometido al cargar la maldad de todo. O sea que Así es. él estaba bajo una presión extrema desde un punto de vista humano y aún así tener esa determinación de perdonar, de mostrar amor aún en ese instante, eso es algo que a veces no Wow. le cabe en la mente a Sí. uno, porque sí es como tú decías, o sea, ellos, este proceso, esa ejecución, y Raquel hablaba de la falta de empatía, esos castigos eran diseñados para torturar, para hacer sufrir a las personas, Sí, pero ellos no sabían lo que hacían porque no sabían que se estaba tratando del tan esperado Mesías. Mesías. wow, Ujú. Y vemos wow. que Jesús apela a ese nivel de ignorancia Así al, es. al Padre Celestial, Amén. para diciéndole, Señor, perdónalos. Ellos no saben a quién es que están crucificando, Ujú. y es Ciertamente, al Mesías que ellos tanto estaban esperando. ciertamente, wow. Solo que eso me pone a pensar, eso que tú dices, que ciertamente Dios, Jesús, dice, su ignorancia en, en las escrituras de quién soy yo, me lleva a mí a ejecutar ese perdón tan extremo que revela un corazón lleno de compasión y amor incondicional de Jesús. Porque, amigos y hermanos, eh, dentro de ese proceso donde Jesús está en esa cruz, muchas personas gritaban, decían, "Ja, si tú eres el Mesías, Bájate de ahí. bájate de ahí, sánate." Porque, acuérdense, ellos están diciendo, si tú eres un Dios, tú debes de tener el poder, la capacidad de usar ese poder y detener todo ese sufrimiento que tú estás padeciendo. Pero la ignorancia de por qué y cuál era la razón principal de que Jesús muriera en esa cruz, ello lo llevaba a ellos a seguir persiguiendo, atacando, vociferando palabras de insulto, palabras de unas personas que no tenían compasión ni empatía por nada. Porque Ujú. yo te voy a decir, aún tú estás observando una situación tan... la Biblia lo cataloga que es una muerte de la más baja, la muerte más vil, de la más baja. Y aún Así no tener es. esa compasión. Oye, esa persona, diríamos nosotros, ¿verdad? Si tan solo yo veo que le están dando a un niño, a un muchacho por ahí, alguien más mayor, eso causa en mí un dolor Claro. de compasión por esa persona. Y ahora tú ves una persona que oye, no solamente lo asesinaron, te estoy hablando, lo escupían, Ujú. le Torturaron. dieron unos lastigazos que la Biblia revela que parte de su cuerpo salía envuelto en esos instrumentos de castigo. Aparte lo llevan azotado desde que sale hasta al Gólgata con esa cruz tan pesada. Ujú. Sin embargo, en ese momento tiene la capacidad con todo su amor de decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ahí él Wow. muestra, cuando él dice eso, él muestra de que es posible perdonar a cualquier ofensa que nos hacen. Porque imagínate, a él le hicieron de todo y él pudo perdonarlos. Él pudo decir, Señor, perdónalos.
tuvo compasión de ellos. Sí. Y ese perdón llega hasta nosotros. Sí. Gracias a Dios por ese perdón, por ese sacrificio. Amén. Nosotros, tú y yo, tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo para tener ese acceso Salvación. nuevamente al cielo. Amén. Y un versículo fenomenal de Jesús es: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, como dice en Juan 14:1. Ahora bien, nos trasladamos a otra parte, la soledad y la oración de Jesús. Raquel, ¿qué nos podría tú ayudar a entender un poquito en esa parte? Bueno, a pesar de su cercanía con las personas, Jesús también experimentó soledad. Pasó tiempo en oración buscando la presencia de su Padre. Wow. En momentos de desafío, como en el jardín de Getsemaní, nos muestra la importancia de conectar con Dios en busca de fuerza y consuelo. Tenemos también un versículo que se encuentra en Lucas 22:41, que dice: y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas de oro. Oye, esa parte me recuerda mucho, y yo sé que ustedes, Pastor Carlos y tú, en el aspecto médico, pueden quizás dar un poquito más de luz. Jesús orando en ese lugar, en el Getsemaní, sus sudores se volvían sangre. Y por eso este tema es tan lindo, porque el perfil psicológico de Jesús, allí Jesús en un momento dado le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¡Wow! Así es. Amén. Qué palabra tan linda. ¿Cómo nosotros deberíamos, de cada vez que quizás creamos que la carga es fuerte, por ejemplo, en el caso tuyo, Pastor Carlos, que yo sé que como pastor la carga es fuertísima, porque tiene que cargar bastante. Es mucho, sí. Sí, de hecho, esta mañana estaba hablando de eso con la congregación, acerca del llamado. Estuvimos viendo sobre algunos profetas en la Biblia, que estas fueron personas que con trasfondo muy sombrío. Por ejemplo, está el profeta Amós, un hombre del campo, diríamos en el argot popular un don nadie, y Dios lo llama a ser un profeta, lo cual era un ministerio muy arriesgado. Era una gran responsabilidad ser el portavoz de Dios, y son cosas que cuando uno los toma seriamente no es fácil, y es lo mismo que un pastor, ¿verdad? El uno tener esa conciencia de que Dios te ha encomendado las almas de estas personas. Eso es una gran responsabilidad, y el comunicar su mensaje. Y yo en eso puedo conectarme con ese aspecto de Jesús, que Él se hizo humano. Él vino con una misión de cargar con nuestros pecados, y aludiendo a eso que decía Ignacio sobre esas gotas de sangre, sí, existe una explicación médica al respecto, y eso nos dice a nosotros que el sufrimiento que Jesús estaba experimentando aún antes de los azotes, antes de los golpes, de los clavos, era genuino. La presión psicológica de que él, siendo luz, no teniendo ninguna relación con el pecado, él se iba a hacer maldición por nosotros. Wow. Y esa presión era tal que nosotros en los poros por donde sudamos normalmente, existen unos capilares que, cuando la presión es sumamente fuerte, puede causar unas pequeñas hemorragias que
causan que el sudor se vuelva sangre. Entonces, ese detalle que vemos en la Biblia es diciendo Jesús realmente estaba sufriendo. Claro. Oh, Lord. Wow. Amén. Tremendo, tremendo. Yo le doy gracias a Dios porque por más que hayan grupos que se dedican a desmentir la palabra de Dios, hay tanta evidencia científica, arqueológica, ¿lo digo bien? Arqueología, arqueológica, esa es la palabra. Se entiende, eso es lo importante. También históricamente también hay muchas evidencias. Entonces los hallazgos de esos pergaminos que dan su historia añales atrás. Entonces yo le doy gracias a Dios que cuando se levanta alguien, yo no sé si ustedes han podido escuchar ustedes saben que en la costumbre de los judíos era que cuando alguien moría, al año, a un tiempo después, ellos colectaban esos huesos y los ponían en unas cajas, porque ellos tenían la creencia de que para la resurrección van a necesitar esos huesos. Pero han descubierto unos huesos y han durado muchos años para tratar de hay un científico, se me olvida el nombre, de publicarlo, pero hay un grupo que han querido desmentir, no. Sin embargo, hay evidencia, dicen que estos huesos fueron del hermano de Jesús, aquel hombre Jacobo, que hoy lo conocemos como James en la Biblia, o Juan, Jaime, Santiago. Es que estaba todos muy lejos. No, es que todos esos nombres cuando se traducen a otro idioma los cambian. Bueno, específicamente ese. ¿Ustedes sabían que originalmente el nombre del hermano de Jesús es Jacobo o Jacob? Y que fue cambiado por ese grupo, ni siquiera por ese grupo se llama Martín, Lutero, algo así, Lutero, ese señor, no Martín Lutero, pero estaba casi siempre de ese grupo. Y yo digo, ¿por qué esta gente le cambiaron el nombre a esa persona específicamente? Y yo digo, de todo hay evidencia. Sin embargo, un grupo se ha implicado, se ha empeñado en desmentir que esos huesos no son los huesos de ese hermano de Jesús. Sin embargo, no ha podido desmentirlo. Entonces, hay evidencia físicamente de que Jesús es real. Y yo digo, Jesús sufrió todo eso, pasó por todo eso que médicamente hoy se puede comprobar qué es lo que le estaba pasando. Y hay personas que aún no miran para creer. Entonces, una de las cosas que me gusta de esto es que Jesús dice que aunque enfrentó sufrimiento, también era hombre. Y a mí me gusta esta parte porque mucha gente lo quieren poner como que tú y yo no podemos sufrir, o si no podemos aguantar esto que estamos sufriendo porque no somos Dios, porque Jesús era Dios. Y hay mucha realidad en eso. Jesús fue Dios, sí. Pero la parte humana de Jesús, Él la hizo para que tú y yo pudiéramos hacerlo, tal como es, como humano. Entonces, hay un tema que me gustaría analizar, Raquel. No sé si tú tienes otra porción de esta parte. Que Jesús, aunque enfrentó sufrimiento, también era un hombre de gozo. Celebró bodas, compartió comidas y disfrutó de la compañía de sus amigos. En Lucas 10:21 se ve eso. Jesús se llena de alegría en el Espíritu Santo, lo que indica una vida emocionalmente rica y positiva. Me gusta eso, porque la gente cree que
los cristianos no se gozan, no se deben de gozar. Si tú te ríes mucho, pero tú eres cristiano. y si tú sufres, si tú lloras un poco, y tú eres cristiano, como que somos de otra raza, no sé. Sí. ¿Qué tú dices de eso? Como un robot, sin emociones. Sin emoción. Sí. Pero sí, definitivamente, el perfil psicológico de Jesús, hay un ejemplo claro de que Jesús pasó por todo eso y nosotros también pasamos por ello. Yo sé que nosotros tenemos informaciones de varias partes, pero yo quisiera como hacer un punto aquí. ¿Cuál fue, hacer como esto como una pregunta, la determinación y el coraje de Jesús dentro de ese proceso? ¿Qué ustedes entienden cuando Jesús dice, Padre, quita estas cargas si es posible de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Que cuando lo vienen a arrestar, Pedro intenta físicamente agredir y él inmediatamente restaura a esa persona que él hirió y le dice, si yo quisiera llamar a legiones de ángeles para intervenir por mi causa, pero ese no es el propósito. O sea, ¿qué ustedes entienden de esa determinación tan valiente de Jesús en pasar por el proceso de la cruz? Tú sabes que es como decíamos al principio, ¿verdad? O sea, eso nos conecta con la humanidad de Jesús. Y eso tiene mucha importancia para nosotros porque eso nos muestra, bueno, Jesús sufrió eso como un ser humano. Vemos que en esa oración él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Es como decir, Señor, ¿habrá alguna otra manera? O sea, estoy angustiado, estoy bajo mucha presión, pero aún así, al final, él opta por obedecer al llamado de Dios. Está bueno eso. ¿Qué nos dice eso? Que por más difícil que sea para nosotros, tenemos la capacidad de vivir en obediencia, porque si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Así es. Así es. Entonces, en Filipenses 2:13 habla de la determinación. Aquí la Biblia dice que Dios hace nacer en las personas los buenos deseos y los ayuda a llevarlos a cabo. También en Josué 1, del 1 al 9, dice, Dios le ordena a Josué que sea fuerte y ¿qué? Valiente para conducir a los israelitas a la tierra prometida. Wow, sí. Una parte hermosa es que una sumisión es que el testimonio increíble de su carácter, a pesar de conocer el sufrimiento, porque yo le voy a decir, si hay alguien que conoció el sufrimiento, ese se llama Jesús. Amén. De arriba abajo. A pesar de dolores. Sí, a pesar de eso, eligió ir a la cruz por amor a la humanidad. Este punto me llama mucho la atención. Eligió ir a la cruz por amor a la humanidad. Su compromiso con su propósito es un ejemplo de valentía. Porque yo le voy a decir, como yo decía, si a mí me hubieran puesto en esa cruz y yo tuviera un podercito, mire, muchos iban a ir antes que yo me fuera. Y bueno, Jesús tenía no serías el único. Y Jesús, teniendo el poder de destruir a todas esas personas, él, como dijo, yo pongo mi cuerpo, mi vida, y después yo la retomo. Y ahí él mostró control total. Sí. Porque él podía con un dedo mandar a todos a morir. Sin embargo, él pudo controlar, que muestra que nosotros también, como dijo el pastor Carlos, a través del comportamiento de Jesús, cómo
reaccionaba en frente de ciertas situaciones, podemos ver que sí, nosotros también podemos reaccionar de esa manera. Así es, así es. Y una cosa que me gusta, no sé si Carlos tiene algo que agregar a ese aspecto, pero una cosa que me gusta es que siguiendo en el perfil psicológico de Jesús, vemos que nosotros debemos de seguir la obediencia, porque en el versículo en el capítulo o en el libro de Juan, capítulo 6, en el verso 38 específicamente dice, porque Jesús he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, yo estoy sufriendo en este momento, yo estoy padeciendo intensidad de dolor, pero a pesar de todo eso, quiero proseguir porque estoy haciendo la voluntad de aquel que me envió. Hoy tú y yo tenemos que seguir una voluntad y es la voluntad de Jesús. Sí. Seguir sus pasos, aunque el camino se ponga un poquito estrecho, difícil, aunque se levanten tempestades, ¿verdad? Y tormentas, hay que seguir Amén. los pasos de Jesús. Y ahí mencionó el pastor, mencionó que la determinación y el coraje son cualidades que se asocian a ¿qué? La obediencia a Dios y la confianza a su guía, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. nosotros seguimos ciertas cosas o seguimos el ejemplo que Dios nos has puesto es para obedecerlo, ¿me entiendes? Sin duda. Y mostrar a través de la obediencia lo que es la confianza en Él. Eso es así. Amén. Eso es muy cierto. En el ámbito psicológico, ¿verdad? Existen diferentes estrategias que uno implementa para ayudar a las personas, primeramente a tomar responsabilidad por sus acciones. Sí. Exacto. ¿Verdad? Porque muchas personas dicen, no, yo hago esto, no puedo cambiar, pero Jesús nos da ese ejemplo Que sí de se que a puede. pesar de las adversidades, él pudo obedecer, él pudo seguir en su trayecto, ¿verdad? Por ejemplo, existe un autor en el área de la psicología llamado Glasner, quien él es el creador de la Choice Theory o la teoría de la elección, que uno se enfoca, ok, ¿qué es lo que yo quiero para satisfacer las necesidades de mi vida? Así es. Entonces, uno hace diferentes cosas y comportamientos para uno satisfacer esas necesidades. Entonces, en el ámbito espiritual, todo ser humano necesita a Jesús. Amén. Todos nosotros nacemos con esa necesidad de tener una relación con el Padre. Amén. Wow. ¿Y qué vino Jesús? Nos dio el ejemplo y la noche antes de ser entregado, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Es como decir, pues miren mi vida, la vida que he llevado, miren cómo los he amado y cómo los amaré aún. Mañana cuando me vean en la cruz, yo soy el camino. Síganme. Así es. Y entonces tenemos ese llamado, esa invitación a cambiar nuestro enfoque y ponerlo en Jesús. Amén. Wow, está bueno eso. Está muy bueno. Te tengo una pregunta, pastor. ¿Por qué es importante entender el perfil psicológico de Jesús? ¿Por qué es importante y esencial? Amén. Yo vuelvo y digo, es el hecho de que Jesús fue un ser humano, así como cada uno de nosotros. Podemos identificarnos con Él, porque Él se identificó con nosotros primero, ¿verdad? Wow. Y cuando nosotros tenemos estos diálogos, nos damos cuenta, hey, Jesús
Él fue alguien como nosotros. Él me amó tanto que Él se puso en mi lugar y fue alguien que experimentó alegría, experimentó tristeza, experimentó Enojo. dolor, soledad, enojo, eh, todas esas cosas Sí, que uno humanamente experimenta, Sí. pero la diferencia es que Jesús, Él no pecó, sino que así vivió es. una vida Él no santa. perdió el control nunca. Él siempre Exactamente, mantuvo el control. Y exactamente. eso es algo interesante porque la Biblia misma, en una de esas de las emociones que ustedes mencionaron, la Biblia menciona que nos podemos airar, pero no pequemos. O sea, Ujú, que esa, esa, ese sentimiento intenso de la ira, tú quizás lo puedas experimentar. Ahora, yo no le voy a dar rienda suelta a esa emoción, Claro. eh, como otras emociones, ¿verdad? Todas las emociones están para, de una forma u otra, ujú, llevarnos a aprender algo o a disfrutar de algo. claro. Y no le podemos dar rienda suelta a las emociones. Yo tengo la emoción de amor por, vamos a decir, el aire, las cosas, pero eso no me va a llevar a mí hasta el punto de adorar el aire más que a mi Sí. Dios, ¿me entiendes? Entonces, amor por la vida, eso no me va a llevar a mí a ser radical en cambiar o tergiversar el control, el autocontrol, que eso es lo que va a ayudar a tener un balance. Debemos de mantener siempre un balance en Así cada es. aspecto. Así es. Y Claro que sí. Bueno, yo también quería traer, y volviendo un poquito a lo de lo que es la empatía, sí, ¿verdad? Y bueno, y por ejemplo, Raquel, ¿verdad? ¿Qué tú piensas sobre cómo la empatía de Jesús puede influir en lo que son las relaciones entre las personas? ¿Cómo puede influir? Bueno, él nos muestra en su empatía durante su transcurso en la tierra. Él muestra, él no hay diferencia en su empatía. Su empatía era constante y no era más a uno que otro. Siempre se mantuvo una empatía universal, diríamos, para todos. Y con eso él nos muestra que nosotros también debemos de tomar ese carácter. Debemos de ser intencional con nuestros encuentros, con nuestras relaciones. Intencional en el sentido de que, o sea, ver el hermano que está en la iglesia y pregúntale, ¿cómo estás? O una simple sonrisa, porque no sabemos qué pueda estar atravesando esa persona en ese momento. Y tal vez la sonrisa es lo que necesitaba, o la pregunta de ¿cómo estás? Es lo que necesitaba para que esa persona se sienta mejor. O sea, ser intencional, y creo que Jesús mostró mucha intencionalidad en todos sus encuentros. Y tú, ser Amén. intencional es muy, muy importante. Porque tú muestras empatía y sí, muestras compasión cuando eres intencional con las relaciones y los encuentros que tengas. wow. Tú mencionaste Amén. algo ahí que me gustó mucho, que, que Jesús co- muestra su empatía sin acepción de persona. Oye, eso es un punto poderoso porque hoy en día, yo voy a mostrar, me voy a hacer un poco empático hacia ese grupo de personas que me entienden, colaboran, me respetan, pero aquellos que quizás no me respetan, lo voy a mantener de distancia y no voy a ser tan empático. Sin embargo, aquí Jesús mostró empatía por todo, inclusive hasta sus verdugos. Oye, qué ejemplo a seguir, qué ejemplo tan hermoso. Jesús es nuestro ejemplo. Si nosotros tratamos de practicar por lo menos al 1% el ejemplo de Jesús, mira, nuestra vida va de maravilla en maravilla. Sí, amén.
Amén. Wow. Amén. Es así. Creo que es muy importante que nosotros siempre tengamos la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Tenerlo siempre activo en tu mente, en todo lo que haces, porque así, haciendo eso, tú puedes hacer o agradar a Dios, teniendo eso presente en tu mente, teniendo esas preguntas. Puede agradar a Dios, porque nosotros sí somos seres humanos y somos propensos a fallar y a pecar, pero cuando uno tiene presente a Dios y dice, Señor, ok, voy a hablar, voy a conversar con el hermano o con esta persona, por favor, ayúdame a decir las cosas correctas. Ayúdame a corregir el hermano de una forma que no se escucha duro, que no se escucha indiferente. Ayúdame, Señor, antes de cualquier encuentro o antes de cualquier situación que atraviesa. Yo voy a hacer esta pregunta al hermano Carlos. ¿Qué nos enseña la soledad de Jesús sobre la necesidad de oración? Y yo sé que es un poquito obvio que Jesús siempre le gustaba apartarse. Ayúdanos a entender un poquito qué nos enseña esto. Eso habla sobre la importancia de tener un balance en la vida. O sea, Jesús, él fue un hombre que era usado poderosamente en milagros. Mucha gente lo buscaba para que él sanara sus enfermedades, los libertara. Y bueno, como cualquier ministerio, por ejemplo, hace un ratito comentábamos sobre el ministerio pastoral, que puede ser drenante, y es importante tener ese balance de uno pasar esos momentos a solas para uno poder recargar las baterías, Self-care. Self-care o autocuidado. Autocuidado, sí. Y Jesús nos dio ejemplo en esa área, tener tiempo de oración, reflexionar, y eso a nosotros nos enseña de que si Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo para Así evitar es. Amén. el agotamiento emocional, así como también esos síntomas de estrés severo que nos puede afectar si no nos cuidamos. Sí, Así wow. es. Así es. Enorme, enorme. A mí me gusta mucho este tema. Yo creo que hoy he aprendido bastante con apartar este tema, porque sin duda Jesús es una de lo más céntrico para el cristiano. Amén. Jesús mismo vino, caminó, expresó cómo fue el modelo a seguir, cómo deberíamos de seguir, tanto en todas las relaciones. Y me llama mucho la atención porque hoy el mensaje de nuestra iglesia fue prácticamente como El amor de las parejas. Matrimonio. Sin embargo, las estadísticas que dieron fue triste, de que tanto afuera como adentro hay un 50% de los matrimonios que se casan que terminan en divorcio. Y yo digo, wow, Dios, pero ¿qué cosa es? Porque nosotros buscamos tu amor, y el pastor decía que cada aspecto de nuestra vida, nuestra relación, si Cristo no está ahí, automáticamente va a haber esa ausencia. Uh-huh. Y prácticamente Jesús, tú sabes, Jesús es el modelo a seguir para nosotros. Obviamente, mientras estamos en esta carne, va a ser imposible, ¿verdad? Porque nunca dejaremos de pecar hasta que seamos transformados ya al máximo, como decía el apóstol Pablo, que aún él caminó tan estrictamente con Jesús que él dijo que no lo he alcanzado todo, sino que continúo mirando al soberano, al invisible, a Jesús.
pero se reconocía que no alcanzaba. Una de las cosas que nosotros vemos como parte del aspecto general de Dios es que cuando tú te aproximas a Dios pretendiendo que tú eres alguien o que tú eres justificado, como aquellos dos hombres que oraban. La Biblia dice que había un hombre que oraba, un colector de taxes o de impuestos. Él oraba diciendo que Dios, yo ni tengo la capacidad de mirar hacia arriba, Señor, por tan pecador que soy. Sin embargo, el otro, que era un fariseo, que decía, oh Señor, gracias, porque yo no soy como este hombre. Y venía altaneramente ante Dios. Y Jesús mismo dijo que de cierto, el primer hombre que oró humillándose ante Dios fue justificado y no este hombre. Entonces Jesús es el modelo a seguir. Yo sé que nosotros, yo creo que hay todavía para una pregunta más que podríamos hacer, y esto la vamos a hacer en general. ¿Cómo podemos cultivar la alegría en nuestra vida como lo hizo Jesús? Esto en general. ¿Cómo podríamos nosotros cultivar la alegría en nuestra vida como Jesús lo hizo? ¡Wow! ¿Alguien se anima? ¿Carlos? Yo creo que viendo las cosas en un lente de optimismo, eso ayuda. O sea, en vez de ver las cosas negativas, verlo de forma positiva, ayuda a mantener gozo y a no dejar y no dar brecha a lo que es el enemigo entrar. Sí. Esos sentidos de odio o de sentidos de que te están persiguiendo o te quieren hacer maldad. O sea, creo que siendo optimista es clave. Ver la cosa de otra perspectiva, una perspectiva positiva. Wow. Sí, yo corroboro con lo que dice Raquel y bueno, y tener esa actitud de agradecimiento. Amén. Sí. Una de las cosas que le digo a las personas que sufren de mucha tristeza y verdad, y eso es algo que es parte de lo que es el trastorno depresivo. Yo les motivo a que piensen en razones por las cuales expresar gratitud y la gratitud es una tremenda medicina para contrarrestar la tristeza. Amen. Para encontrar razones por qué estar Amen. Alegres. A veces el uno simplemente decir gracias, Amen. Eso desencadena algo en uno que como que nos hace sentir bien. Sí. O sea, tengo algo por qué dar gracias, tengo Amen. Razones por qué estar agradecido. Wow. Así es. Ustedes tú diste dieron en el clavo. Sí, la gratitud es algo que va a ayudar a transformar nuestra forma y saber que no somos perfectos y que siempre vamos a necesitar de alguien. Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre se prestó tan humilde, de tal forma que Él puso esto como un parámetro de que el que quiere ser mayor dentro de los demás debe de servir, así como Él, siendo mayor, Rey de Reyes, sirvió a sus discípulos. Amén. Jesús es bueno, las relaciones son buenas y esto es lo que debemos siempre de hacer, ¿verdad? Ser agradecido, dar gracias, como dice nuestro pastor Carlos. Tristemente, amigos y hermanos, estamos llegando a la parte final, pero queremos preguntarle a nuestro pastor que haga esa invitación especial a aquellos hermanos, amigos que viven cerca de esa área donde está su iglesia y obviamente conectar. Yo sé que yo tengo una información, pero esa es en inglés y él puede ayudarnos a entender el local, el ministerio y todo eso. Claro que sí.
Sí, claro, si alguien que nos está mirando vive en el área de San Antonio, Texas, quiero extender una cordial invitación a nuestra comunidad de fe, Ministerios El Camino o The Way Ministries. Somos un ministerio bilingüe donde todos son bienvenidos. Tenemos reuniones en la semana, comenzando los domingos a partir de las 9 de la mañana con una clase bíblica. Tenemos un grupo en inglés y uno en español. Wow. Luego a las 10 tenemos nuestro servicio principal donde todos nos reunimos, y luego en la semana tenemos reuniones en inglés los miércoles y los jueves en español, ambos a las 7 de la noche, y bueno, y otros estudios bíblicos en las casas. Nuestra guarida, como le llamamos, está ubicada en el 607 de la Frio City Road, San Antonio, en el zip code o código postal 78207. Y bueno, y para más información pueden visitar nuestra página thewayministriestx.com, o puede llamarme al código de área 210-350-0100 y con gusto le atenderé. Wow, está hermoso. Y también estamos en Facebook, sí, que nos pueden buscar. Sí, eso está bueno. La forma más fácil de conectar con ustedes, obviamente, es por las redes sociales, ¿verdad? O Claro que sí. la llamada es... vuelve y di el nombre en español. Sí, Camino. Ministerios El Camino. Ministerio del Camino. Okay. Va a encontrarlo en Facebook como The Way Ministries. Okay. DHEWAY Ministries. Okay. Y bueno, y ahí pueden estar al tanto de todas las actividades que hacemos en el área, y bueno, y ahí estamos como una congregación relativamente nueva. ¿Sí? Yo le digo a todos nuestros amigos y hermanos, yo conozco a mi hermano Pastor Carlos por ya bastante años, antes de... Sí, tenemos bastante. De casarse. Que como unos 16 años, sí, más o menos. Sí. Antes de casarse ya estaba pastoreando. O sea, usted ya tiene unos años en el ministerio del pastorado. O sea, que yo creo que ya usted le dijo hace años al Señor, no, sigo mi cruz. El llamado, él estaba llamando a Carlos desde hace mucho, pero Carlos estaba así hasta que el dardo dio en la frente y dijo, ok, Señor, me someto al llamado. Pero hace mucho que él sabía que ese llamado era para él. Sí, no, pero desde el Templo de la Roca ahí estuvo él pastoreando en una iglesia, yo me recuerdo. Sí, allá en el estado de New Jersey tuve la oportunidad de pastorear una congregación allá. Bueno, nos movimos a varios pueblos de estado de New Jersey. Los pueblos a veces son pequeños, y estuve por casi 10 años allá, y en ese tiempo conocí a quien es mi esposa allá en Templo Roca, que ustedes me introdujeron a ella. A tu bella esposa, bella hermosa. Ojalá que esté viendo este video. A su bella hermosa esposa, Darlene. Vamos a mandarle un mensaje a ese bebé. Mira, gracias a la intervención divina de Dios, nos introdujo a nosotros, más a Raquel, a la vida de nuestro hermano Carlos, tu papá. Exacto. Antes de concluir, quisiera dejar a nuestros oyentes una bendición, y esta bendición se lee en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos despida con una oración. Claro que sí, con mucho gusto. Oramos, Padre Santo, te Gracias, damos Señor gracias Jesús. por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas para poder hablar de ti, Señor. Cada momento que conversamos acerca de quién tú eres, de lo que hiciste, es un privilegio, Señor, es un motivo de gozo. Y en este momento te decimos gracias, gracias Amén. por cada persona que ha sintonizado en este podcast y gracias por aquellos que verán el replay en los días por venir, Señor, porque Así es. confiamos que esta palabra, esta plática va a ser de bendición a muchas, muchas personas. Gracias, Padre, por este hermoso ministerio que tú le has encomendado a Ignacio y a Raquel. Pido que tú sigas abriéndole puertas y Amén. que cada uno de nosotros, Señor, podamos desarrollar una relación aún más profunda contigo, Señor. Así que, Aleluya, Padre, Dios. muchas gracias nuevamente, Señor, y oramos esto en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a nuestros Gracias por hermanos. estar. Gracias por esta oportunidad de estar con nosotros. Como decía el pastor, van a poder verlo ya después. Compartan este video de todas las formas que sale. Faltan, En las redes, comenten. comenten. Y es un tema que yo creo que se puede hacer varios episodios, Sí. porque tiene mucha tela por donde cortar. Así es. Así que Dios les bendiga Amén. y hasta la próxima. Que Dios los cuide. Bye bye. Bye. Bye bye.